Hola, estamos a 14 de enero del 2022. Vamos a presentar la guía de continuidad para garantizar los servicios de salud en las unidades médicas y unidades de administrativas. Ahorita nos va a apoyar la médico interno de pregrado, Vega Albañil Diana Michel. Nos saltamos un poquito para tener un poquito de panorama un poquito más rápido con la cuestión de los tiempos que estamos viviendo, ¿sale? Okay. Bueno, esta es la versión que salió el 4 de enero del 2022, es decir, la versión más actualizada. Como introducción tenemos que la declaración de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 dio origen a lo que es el acuerdo en el que se establecen criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus y asimismo propiciar lo que es el resguardo del personal que consideraba o que se considera vulnerable. Es decir, que el surgimiento de esta pandemia dio el origen a este acuerdo para contener el propicio, por así decirlo, del coronavirus. También cabe mencionar que con ello la Secretaría de Salud publicó el acuerdo con el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con las reaperturas de actividades en cada entidad federativa. Es decir, que ya se van a reincorporar las actividades a las unidades administrativas y unidades médicas. El objetivo general de esta guía es definir acciones concretas que permitan la continuidad y fortalecimiento de las medidas sanitarias de promoción y prevención de la salud. Estas van a estar organizadas para proteger a las personas trabajadoras y sus familias. O sea, va a estar para el médico, tanto la familia del médico y pues los administradores que se encuentran en esta. Existen, se dieron a conocer ciertos ejes centrales para poder manejar este regreso y se van a basar en ciertos criterios. El primero es el criterio de continuidad de los servicios, el cual va a estar basado en la priorización de servicios, en criterios técnicos y en el intercambio de servicios. Posterior a ello tenemos las estrategias de promoción y prevención de la salud, en las cuales va a estar conformada por los ECOs para el bienestar y por la protección a la salud. También se encuentran los insumos y equipo de protección personal, el cual consiste en un uso adecuado del equipo de protección y en la capacitación del personal para la utilización de estos. También se encuentra la reorganización de recursos humanos, el cual consiste en el retorno de las actividades a las unidades. También por ello se organizó o se conformó lo que es un comité para la nueva normalidad. Este comité va a estar integrado siendo en las unidades médicas por un titular de la unidad, por un subdirector administrativo, por un epidemiólogo, por un infectólogo neumólogo, por la terapia intensiva, por el coordinador de la planeación, coordinación de enseñanza y coordinación de recursos humanos, por jefatura de enfermería, por el médico de medicina del trabajo, por representantes del sindical y el titular del área jurídica, por el personal del titular de la unidad y bueno, siendo en las unidades administrativas el titular de la unidad, el médico de medicina del trabajo, por los coordinadores, por el coordinador de recursos humanos, el personal titular que la unidad considere para estos. Existen, también se dieron a conocer las fases progresivas para la desconversión de las unidades médicas. Es decir, que al ver un regreso de los trabajadores y una apertura de la unidad, se tiene que desconvertir, por así decirlo, estas unidades. Se van a dar en tres fases.
La fase 1 es análisis de la infraestructura, el equipamiento y recursos existentes dentro de la reconversión. La fase 2 es la desconversión de las unidades hospitalarias. La fase 3 es el desescalamiento de las unidades hospitalarias. La fase 1 consiste en valorar el regreso escalonado del personal, el equipo de protección personal y en lo que son los medicamentos. La fase 2 consiste en lo que es identificar los hospitales de referencia a los cuales se va a poder mandar a los pacientes con sospecha de COVID y aquellos que den confirmados a COVID. Dentro de las unidades médicas que no son de referencia para la atención de COVID-19, deberán de resguardar un máximo de 10% de las camas sensables para atender pacientes con infecciones de SARS-CoV-2. Todas las unidades médicas deben de mantener un triage respiratorio. Reorganización de las unidades de terapia intensiva para los sospechosos y confirmados. Reorganización de las áreas de urgencias para atender pacientes sospechosos y confirmados. Ya en la fase 3 de escalamiento de las unidades hospitalarias está la recuperación de las camas sensables para la atención de pacientes no COVID-19, retiro de estructuras temporales creadas por la pandemia y recuperación de los consultorios para la atención de otras patologías. En los temas de alta prioridad se van a encontrar lo que es la capacitación continua, la verificación de los equipos de protección, en el triage respiratorio y en el uso adecuado de las pruebas de PCR. En esto se va a dar independientemente del color en el cual se encuentre el semáforo. Todos los servicios de salud deben de brindar la atención, incluida consulta externa, en apego a las medidas preventivas y evitando aglomeraciones. Bueno, también existen criterios técnicos para la prestación de servicios de salud. Bueno, estos criterios consisten en que no se va a permitir lo que es la aglomeración de pacientes o trabajadores en espacios pequeños. En la hemodiálisis o diálisis peritoneal, se va a brindar a todo aquel que se requiera, ¿sí? El servicio de urgencias deberá mantener un triage respiratorio en todas las unidades médicas con las medidas de bioseguridad. El servicio de medicina familiar deberá mantener el triage respiratorio con las medidas de bioseguridad. Esto no deberá aplicarse en la apertura de consulta externa para medicina familiar. Esa va a ser la excepción. Otro punto es que la apertura debe ser al 100% de la capacidad de los servicios, ya sea en consulta externa, urgencias y demás. Los servicios de apoyo de diagnóstico y terapéutico tendrán prioridad con la programación quirúrgica, control de paciente crónico, control prenatal y procedimientos diagnósticos y terapéuticos prioritarios. Se deberán realizar estudios los 7 días de la semana, manteniendo la aplicación de turnos y jornadas laborales extraordinarias. Para los servicios de consulta externa y de especialidades se aplicará con apertura del 100%. Existen también ciertas consideraciones para los servicios quirúrgicos. Esto es en estos, los servicios quirúrgicos, toda aquella cirugía se tiene que programar. No va a ser como tal de urgencia, sino que se tienen que programar las cirugías los 7 días de la semana. A todos los pacientes programados se les deberá realizar un triage respiratorio para detectar posible infección por el SARS-CoV-2 y se tiene que realizar esto mediante una encuesta con preguntas dirigidas a la detección del riesgo. Y bueno, en caso de que durante la valoración prequirúrgica el médico internista, el anestesiólogo inclusive el cardiólogo sospeche de alguna enfermedad respiratoria viral, deberá realizar una nueva valoración prequirúrgica posterior a los 10 días. Previo a la hospitalización para la cirugía se realizará un triage quirúrgico. Si el paciente es sospechoso, se deberá reprogramar la cirugía para al menos 7 días posteriores.
Durante la preparación del paciente para ingresar al quirófano, nuevamente se le tendrá que realizar lo que es el triage. La prueba de PCR y pruebas rápidas para detección de COVID-19 no se van a realizar para la programación, de una cirugía. Cuando sea una cirugía de urgencia, y cuando el paciente se encuentre en estado de conciencia y pueda proporcionar información con respecto a su estado de salud, se le va a realizar un triage respiratorio quirúrgico. En caso de cirugía de urgencias, no se realizará toma de muestra rápida ni de PCR. En caso de que el paciente requiera intubación, así como la intervención quirúrgica de sitios anatómicos con alta carga viral respiratoria, deberán realizarse mediante un equipo de protección personal de precauciones por vía aérea. En las recomendaciones para el proceso quirúrgico están el permanecer el mínimo de personal dentro de la sala de quirúrgica. También está el mantener las puertas del quirófano cerradas durante la intervención. En las salas quirúrgicas solamente se tienen que encontrar lo que es el cirujano, el anestesiólogo, el ayudante, los instrumentistas y lo que es el circulante. Al finalizar el procedimiento se va a realizar limpieza y desinfección terminal en toda la sala quirúrgica de acuerdo a la patología que motivó a la intervención del paciente, ya sea respiratoria o no. La limpieza y esterilización del instrumental quirúrgico usado en la cirugía deberá ser realizado conforme a lo establecido de forma habitual, con el equipo de protección personal para precauciones por gotas y contactos. Aquí está lo que es el equipamiento, el cual se va a proporcionar para la protección personal y para las áreas quirúrgicas de la siguiente manera. Las recomendaciones del equipo de protección personal son en lo que es la cirugía, la higiene de manos, la bata quirúrgica, el cubrebocas de triage, de triple capa, mascarilla KN95 o equivalente, guantes y lo que es la protección ocular. En intercambio de servicios entre el sector, va a establecer mecanismos eficientes para la referencia, contrarreferencia y traslado interinstitucional. Va a favorecer convenios de intercambio de servicios y este mecanismo tiene que ser agilizado cuando sea de urgencias. Existen ciertas estrategias de promoción, prevención y control de salud. Estas deberán implementar las estrategias de promoción y prevención establecidas por el Sistema Nacional de Salud con la finalidad de coadyuvar a contener la diseminación del SARS-CoV-2 para limitar los casos de COVID. Y se van a basar principalmente en lo que es la promoción de salud, la protección de la salud, precauciones sanitarias y lo que es la atención focalizada a personas vulnerables y también al personal médico. En los equipos comunitarios de salud, es decir, también llamados los ECOS para el bienestar, va a consistir en promover una cultura de salud y prevención a través de estos. Se va a promover los estilos de vida saludables y se va a favorecer la participación activa de la población por medio de la prevención de esta enfermedad. La atención a personas vulnerables va a ser hacia aquellas personas que padecen de hipertensión, obesidad, infección por virus, por VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por diabetes, entre otras enfermedades crónicas, o para aquellas con condiciones específicas como son las personas mayores de 60 años o las mujeres embarazadas. Y
Anterior a aquello es necesaria la promoción de los estilos de vida saludables, así como la prevención de dichas enfermedades, el control adecuado de las mismas y el seguimiento médico de las condiciones antes señaladas. La protección a la salud se deberá implementar de acuerdo a las medidas preventivas necesarias para asegurar la protección a la salud, considerando lo que es el filtro sanitario, el ingreso a la unidad médica y las medidas de seguridad. En caso del filtro sanitario se va a tomar lo que es la temperatura, se va a preguntar si el paciente tiene síntomas respiratorios y también se va a preguntar al personal de esta unidad si también padece de alguna sintomatología respiratoria. Se va a otorgar solución de gel del gel alcoholizado y en caso de presentar temperatura de 37.5 grados o más se enviará a valoración médica. El ingreso a la unidad médica se va a verificar que solo ingrese el paciente que requiere la atención y en caso de requerir asistencia pasar con solo un acompañante. Se va a evitar la estancia innecesaria del personal dentro de las instalaciones, respetando en todo momento los horarios de atención. También se van, dentro de los consultorios se va a colocar lo que es agua y jabón y sanitas, además de alcohol gel al 70%. En la sala de espera, mantener la distancia por lo menos 1.5 metros, capacitar y difundir las medidas de prevención de COVID-19 y minimizar el uso de fomites, no compartir objetos de común y en el caso procurar la desinfección frecuente. Como acaba de comentar Dianita, primero es el filtro sanitario. Dentro del filtro sanitario todos debemos estar en el mismo barco, en el mismo canal, dando educación tanto al paciente como a los compañeros. Entonces, los del filtro sanitario tendrán esos objetivos de trabajo y tendrán que recordar y saber y fomentar al paciente sobre los síntomas y signos que pueden provocar una sospecha de enfermedad respiratoria viral, que ya lo hemos visto anteriormente, que es pensar que cualquier persona de cualquier edad que haya tenido hace aproximadamente 10 días, haya presentado algún síntoma como fiebre, tos, disnea, cefalea, los cuales pueden acompañar con mialgias, artralgias, odinofagias, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, conjuntivitis, y mismos los que están en primer contacto sería importante que recordaran los datos de alarma, que son disnea, abundantes secreciones, taquipnea, hipotensión arterial, trastorno del estado de conciencia o exacerbaciones de síntomas cardiovasculares. Y en esta imagen se muestra cuándo cambiar el cubrebocas. Un error que hemos estado haciendo, todos, es el uso inadecuado del cubrebocas. ¿Cuándo cambiarlo? Cuando se haya humedecido. Si no colocarlo en lo que es el cuello, en la cabeza o en alguna otra parte, y si se llegó a colocar en estas áreas, se tiene que retirar. Si está roto o desgastado, también se tiene que cambiar y después de visitar a algún enfermo. Estos puntos importantes del cambio de cubrebocas, creo que todos los del hospital no lo sabemos. Entonces, eso no habría ningún problema por el trabajador de salud. Aquí es la educación al derechohabiente. Por eso es importante que el primer filtro sepa educar esta parte y comentarle al derechohabiente cuando tiene que cambiar un cubrebocas, porque en el caso si alguien lo trae roto o humedecido, al final de cuentas la protección es nula y pues pone en riesgo tanto a él como a los mismos trabajadores o derechohabientes que estén dentro de la unidad.
Bueno, para el control del ingreso y egreso a las instalaciones del centro de trabajo, se va a colocar lo que es un filtro en todos los accesos con entrega de alcohol gel al 70%. Se va a identificar las manifestaciones respiratorias, se va a tener que realizar la sana distancia sin filas de espera y la señalética correspondiente. Se va a brindar información general sobre el COVID-19, los mecanismos de transmisión, los síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección y el contagio hacia otras personas. Se va a evitar la estancia innecesaria de personas dentro de las instalaciones. Y si el derechohabiente no puede venir por sí solo, va a ser acompañado, pero pues solamente va a ser acompañado por una persona, y esta también tiene que tomar las medidas necesarias de prevención. El filtro sanitario será encargado un vigilante y un personal de salud. Puede ser un enfermero o enfermera o un administrativo bien capacitado sobre el aspecto de la enfermedad de COVID-19. Y bueno, ¿cómo prevenir el contagio? Este se va a realizar mediante el lavado de manos con frecuencia, con agua y jabón, o bien ya sea con gel antibacterial. Se va a cubrir la boca y nariz al toser o estornudar. Se va a evitar tocar lo que son los ojos, la nariz y la boca. El límite máximo, límite al máximo, las reuniones numerosas no van a estar permitidas, y se va a mantener la distancia de 2 metros entre las demás personas, entre nosotros. ¿Cómo realizar lo que es la higiene de manos? Bueno, esto tiene que ser de forma constante, con soluciones alcoholizadas al 70% o bien un lavado con agua y jabón durante al menos 20 a 30 segundos, de manera obligatoria al ingreso y durante las instancias de las unidades médicas y administrativas. Se deberá pegar a la técnica y a los 5 momentos establecidos por la OMS. Y bueno, en el caso de checar entrada y salida mediante el control de acceso biométrico, se deberá realizar higiene de manos previo y posterior a la acción. También se tendrá que evitar el contacto de manos en la cara, nariz, boca y ojos, como lo hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo desinfectarse las manos? Va a mencionar la desinfección de manos, pero con gel. Ahorita la imagen es con agua y con jabón. Te dice que en el momento que haya un ingreso respecto a un derechohabiente a la unidad, le tienes que dar el gel al 70% o en el caso indicarle dónde hay agua o jabón, pero por las circunstancias que estamos viviendo, en este caso la mayoría da todas las entradas gel. Entonces se les va a recordar el lavado de manos con gel. Bueno, consiste en una duración de 20 a 30 segundos. Se va a dividir en 8 partes. Y la primera parte se va a dividir en lo que es una parte A, 1A y una parte 1B. ¿Ok? La 1A consiste en depositar en las palmas de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir las superficies de gel antibacterial. Después se va a frotar las palmas de las manos entre sí. Se van a frotar las palmas de las manos derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa de estos. Se va a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Se va a frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Se van a frotar con un movimiento de rotación al pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Se va a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de una mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Y por último, una vez secas las manos, ya están seguras y desinfectadas. Ya podemos. Sabemos que la mayoría recibe el gel. Si está ocupada la otra mano, se embarra medio el gel en una sola mano y la otra mano ya se queda expuesta. Entonces, yo creo que recordar el lavado de manos con gel y la
Esta guía nos lo recuerda. Sería bueno llevarlo a cabo en el primer contacto, porque desde ahí viene el primer filtro. Bueno, para la higiene respiratoria se deberá promover en el personal la higiene, ya sea en el personal y al derechohabiente, a todo aquel que esté en contacto con otra persona se tendrá que realizar. Al toser o estornudar en la cara interna del brazo, se tiene que realizar lo que es la higiene. Al toser, estornudar o sonarse la nariz con un pañuelo desechable, depositarlo de inmediato en un contenedor de basura y realizar la higiene de manos. No escupir, y si es necesario el hacerlo, se deberá utilizar lo que es un pañuelo desechable y posterior a ello lo tenemos que depositar en la basura. Después tenemos que realizar nuevamente la higiene de manos. Tenemos que evitar el contacto directo al saludar. Se sugiere evitar dar la mano, besos o abrazos, adoptando nuevas formas amables de saludar, alzando la mano y así, ¿no? Tenemos que evitar el contacto directo. Las medidas de prevención contra las enfermedades respiratorias. Bueno, aquí ya está una imagen en donde se simplifica todo lo mencionado. Si tienes congestión o secreción nasal y o tos, se recomienda cubrir la boca y nariz al toser o estornudar. Utilizar cubrebocas de recomendación del KN95 o tricapa, y bueno, desechar los materiales ya sean los pañuelos o cubrebocas al contenedor de basura y posterior a ello lavarnos las manos o bien desinfectarlas con gel antibacterial. Los distanciamientos de seguridad y ventilación de espacios. Las medidas implementadas por el comité deberán ser garantizar sana distancia de al menos 1,5 metros entre el personal o procurar la colocación de barreras físicas. Señalizar las áreas comunes, como no son los baños, los vestidores, casilleros, cafeterías, comedores, elevadores, salas de espera y salas de junta, con marcas en el piso, paredes o mobiliario, recordando la distancia mínima de 1,5 metros entre personas. Evitar aglomeraciones en espacios laborales y, de ser posible, favorecer la ventilación de áreas. Establecer horarios alternados de comidas, uso de casilleros y otras actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas. De ser el caso, se tiene que incrementar el número de vehículos destinados al transporte personal. Evitar reuniones que no permitan mantener la sana distancia, optando, de ser posible, la utilización de plataformas virtuales. Limpieza y desinfección de áreas. Estas se tiene que desinfectar la superficie y objetos de uso común en oficinas, ya sean las mesas, las sillas, etcétera. Se tiene que desinfectar en sitios cerrados, el transporte, centros de reunión y entre otros. Se tiene que promover la desinfección adecuada de herramientas de trabajo y objetos personales previos a compartirlas. Si es un lapicero, una vez que lo prestaste, pues desinfectarlo, ¿no? Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente. Favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración de personal. Mantener funcionales las tarjas en los cuartos de limpieza, además de los lavados para la higiene de manos con agua y jabón o bien de gel antibacterial. Bueno, aquí en este cuadro se encuentra la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas. En el cuadro rojo están las áreas, está el área de triage, las salas de hospitalización, habitaciones para los pacientes, consultorios de atención, los pasillos, los baños, y las áreas administrativas. El área de triage se tiene que desinfectar por lo menos una vez al día. Las salas de hospitalización al menos 2 veces por turno. Las habitaciones para los pacientes tienen que desinfectarse tras el egreso o traslado de
Los consultorios de atención ambulatorias se tienen que desinfectar después de cada visita al paciente y al menos una vez al día se tiene que dar lo que es la limpieza terminal. En los pasillos o corredores se tiene que desinfectar al menos una vez por turno. En los baños se tiene que, el baño individual al menos 2 veces al día. Los baños compartidos al menos 2 veces por turno. Y las áreas administrativas se tienen que desinfectar por lo menos una vez al día. La limpieza y desinfección. En esta imagen se simplifica la limpieza, el cual consiste en retirar la suciedad de objetivos y superficies inanimadas. En desinfección consiste en eliminar microorganismos de objetos y superficies inanimados. No garantiza la eliminación de lo que son las esporas. Y también ya como lo mencioné, la desinfección de las áreas críticas, es decir, quirúrgicas, tienen que ser por lo menos 3 veces al día. Las áreas semicríticas, es decir, las áreas comunes, como son las salas de espera, por lo menos 2 veces al día. Las áreas no críticas tienen que ser por lo menos una vez al día, es decir, las áreas administrativas. El uso de equipo de protección personal. Bueno, las unidades administrativas, en el caso de estas, se tiene que utilizar lo que es el cubrebocas de triple capa. O la de tela con intercambio constante, cubriendo totalmente la nariz y la boca, evitando su manipulación hasta su retiro. Se sugiere el uso de lentes de seguridad o bien careta de protección para cubrir ojos y rostro. Unidades médicas de uso de cubrebocas de tela tricapa, reutilizable para todo el personal de áreas donde no se tiene contacto con pacientes, así como espacios cerrados, mal ventilados o cuando no es factible mantener distanciamiento físico adecuado. En caso de realizar procedimientos que generen aerosoles, se debe utilizar mascarillas respiratorias para biopartículas N95 o sus equivalentes. Y bueno, en esta imagen nuevamente se menciona el uso correcto del cubrebocas, que tiene que el lavado de manos correctamente antes de colocarse, revisar cuál es el lado correcto. Las costuras gruesas corresponden a la parte interna del cubrebocas. Pasar por tu cabeza u orejas las cintas elásticas y colocarlo cubriendo completamente la nariz y la boca. Es muy importante que las manos no toquen la parte interna del cubrebocas. Y bueno, también se tiene que procurar no tocarlo mientras se traiga puesto. Si tenemos que hacer esto, pues lavarnos las manos, ¿no? No compartir el cubrebocas. Y bueno, aunque se traiga puesto el cubrebocas, se tapa boca y nariz al toser y estornudar con el ángulo interno del brazo. La reorganización de recursos humanos. En este consiste en que todo trabajador del sector salud, incluyendo personal que se encuentre en resguardo, deberá incorporarse a sus actividades laborales sin importar el color del semáforo epidemiológico en el que se encuentre. Asimismo, por necesidades del servicio y con el fin de garantizar la atención en áreas COVID, rotarán por dicho servicio de acuerdo con la planeación de las autoridades de la unidad hospitalaria. En caso de requerir vacunación, esta tiene que ser gestionada de inmediato. Bueno, también se dará lo que son las licencias médicas por COVID-19. Estas se van a otorgar a personas sospechosas por COVID o a quienes se les haya confirmado la infección. A personas asintomáticas, la licencia deberá ser otorgada por 7 días a partir de la fecha de la toma de la prueba. Y a la presentación de la receta médica por sí sola no justifica el otorgamiento de licencia médica al trabajador. Es decir, que tiene que ser una prueba confirmatoria de COVID, no solamente va a ser por medio de una receta médica. Y la dictamación por invalidez. Esta tiene que
En esta se va a dar lo que es la incapacidad temporal. Esta consiste en una licencia médica para el acceso de los eventos agudos y bueno, también en una incapacidad permanente, que es la dictamación por invalidez. En caso de realizar el proceso de dictamación por invalidez, se apegarán a las facilidades emitidas por el Comité de Medicina del Trabajo. Y sería todo. Con esto terminamos esta revisión. Solamente mencionarles que esto es cambiante y posteriormente trataremos de lo que debemos de fomentar al derechohabiente cada vez que pase a la unidad, ayudarnos para que nosotros como trabajadores podamos explicarles, o el primer filtro explicarle las mínimas medidas necesarias respecto a disminuir el contagio de COVID-19. ¿Qué estoy hablando? El higiene de manos. Fomentar el sano distanciamiento y la limpieza respecto a superficies, el tiempo que ya fue mencionado por la médico Diana. Y pues eso sería todo hasta ahorita. El link se les va a dejar respecto a esta guía abajo de esta presentación, y cualquier duda o cualquier pregunta, pues estamos en el servicio de enseñanza.